en el cual creo que llevaremos a cabo un gran programa por dos cuestiones que quiero compartir. La primera de ellos, pues estamos en el mes en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer, estamos a días de que se lleve a cabo esta celebración y bueno, en Tendencia Legal no hemos querido dejar que pase este tema tan importante, creo que cada día más, principalmente de la introducción de la mujer en el ámbito empresarial, con grandes cargos, con grandes aportes dentro de las estructuras. Leí hace poco que una empresa que tiene mandos directivos en manos de mujeres es una empresa que puede ser y que es más productiva que temas como los hombres en cosas de este aspecto. Y por ello le pedí a nuestra invitada que nos platicara de estos temas de empresas con integridad, de estas empresas que lleven a cabo estos programas de integridad por parte de las mujeres, ¿no? Que tengan una perspectiva de género, un marco de equidad. Y bueno, pues no quiero quitarle ni un solo segundo a nuestra invitada. Con nosotros se encuentra la contadora Margarita Aranda, una excelente profesional en todos estos temas, su gran expertise lo va a acreditar. No quiero perder de verdad ningún momento, contadora pública de profesión, ¿no? Maestra en Derecho Fiscal y con amplio bagaje en temas de códigos de ética, programas de integridad. Actualmente, ¿no? Parte de lo que es el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, que también ya tuvimos por aquí invitados al presidente, que es Gustavo Martínez Mancera, y que bueno, siempre nos han dejado una gran perspectiva. Yo los invito a que nos acompañen a lo largo de este programa, que no se lo pierdan, ¿de acuerdo? Creo que nos van a aportar grandes elementos. Margarita, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, pues este programa es tuyo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que se estén conectando. Un placer estar con ustedes y poderles compartir un poquito acerca de este tema a veces tan complejo y tan difícil de entender para diferentes esferas de nuestra sociedad. Sí, así es un tema que cada día es complicado, pero que creo que cada vez va en mayor alza, ¿no? Creo que cada vez, no sé si por que esté forzado, no sé si porque empieza en verdad ojalá sea por un marco de cultura, ¿no? Que se está llevando a cabo esta función. Creo que cada día es más importante, ¿no? Que dentro de los programas de integridad, ¿no? Que se estipule ya sea en un programa de integridad o en el código de ética, en el código de valores dentro de toda organización, pues se empiece a considerar. Así que Margarita, pues sé que nos preparaste una pequeña presentación y bueno, pues ahora sí que es todo tuyo este programa para que de ahí podamos partir, si gustas, llevarla a cabo. Y bueno, pues de verdad, amigos, quédense porque tenemos aquí en Tendencia Legal a una verdadera experta en esta materia. Oye, Carlos, bueno, antes de comenzar a compartirles, y quisiera hacer extenso este comentario que dices acerca de si es forzado o no. Fíjate que antes de entrar aquí con todos los que nos acompañan, te hacía el comentario de que alguien me dijo que era un tema de moda. No trates ese tema, Margarita, es un tema de moda porque estamos en año electoral por esta cuestión de paridad, ¿no? en los cargos. Pero realmente esta es la diferenciación que tenemos que hacer y yo creo que este va a ser un gran foro para hacerlo. Las empresas no tienen ninguna razón para decir no lo hago o sí lo hago o alguien me está forzando, simplemente es algo que obviamente las necesidades de mercado, las necesidades económicas te lo están pidiendo y las propias necesidades sociales. Ahorita vamos a ver de qué manera le impacta a las empresas y cómo es una buena apuesta que empiecen a focalizar la perspectiva de género en sus actividades. Y bueno, nada, les comparto la presentación, cualquier duda nos la hacen llegar ahí por el chat o no sé dónde estén participando. Sí, aquí en redes estamos al pendiente, ¿sí? Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Déjenme decirles un poquito. Con respecto a este tema, ya sabía que era un tema polémico para muchos, para otros creo que no. Y en mi caso creo que es un tema muy natural y que tenemos la necesidad de tocar, ¿no? Esa es mi perspectiva general con respecto a este tema, pero déjenme contarles algo. Realmente surge de una necesidad que vi en algunos oyentes de mis cursos. Desde hace algunos años he estado promoviendo los códigos de ética, no nada más de mi profesión, sino de otras profesiones y en cuestión empresarial. Y me he enfocado mucho también al tema de ética con los nuevos talentos, los jóvenes. En este caso tuve una participación en un instituto
que da una formación a sus jóvenes estudiantes de licenciatura a nivel más directivo, ya sabrán de cuáles hablo. Y en esa plática, una jovencita, Natalia, que seguramente va a estar conectada o después me va a escuchar, me dijo: contadora, todo muy bonito, de verdad, todo muy bonito, porque me felicitó por la exposición, pero ¿qué se está haciendo contra la discriminación de género? ¿Qué se está haciendo con la violencia de género? ¿Qué se está haciendo con las desigualdades en los puestos para las personas que sufrimos discriminación de género? Bueno, Natalia, aquí te traigo un poquito de la respuesta. Desde ahí me nació el interés de tocarlo, porque dentro de los muchos códigos de ética que he leído, solo 2, creo que son 2, en los que he visto que hay perspectiva de género, y de más allá, nada. Entonces, así nace esta inquietud, aparte de la invitación que me hace el licenciado Carlos para tocarlo el día de hoy con respecto o con antelación al día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pues bueno, queríamos tocar este tema para darle respuesta a las inquietudes de jóvenes y de personas como Natalia que traían esta situación, ¿no? Bueno, hablando de la cuestión de género, pues realmente escuchamos perspectiva de género o género y lo asociamos a una cuestión de equivalente a la mujer, ¿no? Luego se nos viene a la mente violencia contra la mujer, ya van a empezar las feministas y estas situaciones, ¿no? Bueno, pues hay que dejar claro que hablar de género no es hacerlo de igual manera que hablar de feminismo. De hecho, es una manera totalmente equivocada de tocarlo. Así que si los que me están escuchando tienen ese pequeño destello en su mente con respecto al género, no lo es. Por eso muchas veces no estamos abiertos a este tipo de temas, ¿no? Abrazamos estos temas con una creencia engañosa por los propios prejuicios que tenemos y los sesgos en cuestión de estas brechas que hay de género precisamente. El hablar de género hablamos más en una visión más amplia con respecto a lo que es el sexo por la simple cuestión biológica, y hablar de perspectiva de género nos ayuda más a la cuestión de como una herramienta para proteger lo que realmente es un derecho humano de todas las personas, que es el derecho a la igualdad. Este mecanismo, que es la perspectiva de género, nos ayuda a proteger este derecho, y quisiera que así se les quedara la idea. Sé que pueden tener opiniones, habemos diferentes personas que atacamos estos temas de diferentes formas, pero aquí es llegar a un punto consensuado donde hablar de perspectiva de género es algo elemental para las empresas, para su desarrollo, y vamos a ver de qué manera les impacta positiva o negativamente, depende. Bueno, dentro de las desigualdades que podemos encontrar, hablando de género, perspectiva de género, podemos abordar varios tópicos. Entre ellos, obviamente, desigualdades que van desde el acceso a una oportunidad laboral, a una oportunidad profesional, a los salarios, a las propias desigualdades que se presentan en esa relación laboral, como hablando de sexo, edad, ubicación, a veces creencias. Bueno, todas estas desigualdades vienen a limitar estas oportunidades profesionales, tanto de las personas como ya de manera general, con un impacto económico en las organizaciones y en los sectores donde se desenvuelven estas organizaciones. Dentro de las formas en que se pudiera mostrar o que se presenta más crudamente estas desigualdades ya en el ámbito laboral, pues muchas veces vemos esta desigualdad entre los salarios, entre los puestos, entre las oportunidades que hay de ascender a un puesto o quedarte donde estás estancado, entre las capacitaciones que puedes recibir de la organización para la que prestas tus servicios, y también, ¿por qué no?, la violencia laboral y el acoso. Son muestras claras y que se dan muchas veces cuando existen estas desigualdades de oportunidades profesionales, ¿sí? Ahorita, enfocados al tema de estas desigualdades, vamos a ver y nos vamos a ir mucho al tema de la violencia laboral y del acoso, porque vamos a ver también que hay medidas muy específicas dentro de cuestiones de cultura organizacional que podemos abordar como empresas para contrarrestar el impacto que tienen estos comportamientos que pues restan
a la imagen propia de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de estas desigualdades que tenemos en las oportunidades profesionales, vamos a encontrar que las empresas, pues, si bien no voltean a ver este tipo de desigualdades, pues es momento de que empiecen a voltear a ver y den el primer paso. El primer paso es establecer buenas prácticas. Y estas buenas prácticas no van a servir de nada más si se piensan o no. Si ya tienen establecida su cultura organizacional, pues qué bonito que la tengan por escrito. Es lo mismo que pasa con un código de ética. Si las tienen por escrito y si no las dan a conocer y sobre todo si no las llevan a la acción, no sirven de nada. Estas buenas prácticas que se le pueden sugerir a la empresa para contrarrestar estas desigualdades, pues es desde el establecimiento de políticas y controles que permitan llevar a cabo el combate a precisamente las desigualdades que estamos mencionando. Pero para que estas buenas prácticas funcionen, obviamente deben de llevarse a cabo desde la esfera más alta, ¿no? O sea, debemos de tomar en cuenta el tipo de liderazgo que hay en la empresa y de asumir esa responsabilidad y sensibilización desde la cabeza y de ahí permear a las otras áreas de la empresa. Aquí tenemos algunas políticas que pudieran servir. Les puse algunas para nada más atacar los 4 puntitos que les puse. Obviamente voy a atacar un poquito más el de la violencia de género, porque vamos a ver pues que no nada más somos las mujeres quienes la sufrimos. Muchos estamos expuestos, aunque estadísticamente las mujeres somos las que sufrimos o tenemos más el riesgo, ¿sí? Bueno, las políticas de contratación. Oye, ¿está habiendo desigualdad para la contratación o para acceder a un puesto en la empresa? Bueno, la empresa necesita establecer políticas claras y congruentes para la contratación de los candidatos al puesto que queremos que ocupen. No nada más viendo a la persona, sino viendo sus capacidades y obviamente viendo el talento y la potencialización que puede tener en el desarrollo de ese trabajo y cómo va a ayudar al logro de objetivos de nuestra organización. La parte de tabuladores de sueldos con base en el puesto. Es aquí empezamos a despersonalizar los puestos y empezamos a ver cómo podemos establecer una política clara en cuanto a los tabuladores del sueldo con base a las funciones que desempeñes en ese puesto y a los objetivos que debes de cumplir. Veíamos que también hay una desigualdad en cuanto a la capacitación. Muchas veces algunas personas dentro de la empresa no tienen acceso libre a ciertas capacitaciones independientemente del nivel profesional que tengan, ¿no? Entonces, esta parte tenemos que empezarla a atacar con programas de capacitación que ayude al crecimiento del personal que tenemos. Y esto no nada más es de manera técnica u operativa, también tienes que darles capacitación con respecto a los conceptos de equidad de género o de perspectiva de género que quiere implementar la empresa. ¿Por qué? Porque si no asumen ese rol, todos los componentes de la empresa, al final estas buenas prácticas pues no van a servir de nada, no va a funcionar. Con respecto a la centralización del poder, sabemos que el poder, como dicen, corrompe y las organizaciones no están exentas de esto. Muchas veces el poco acceso o el acceso casi nulo que se les da a algunas personas para poder ascender de puesto se da por la centralización de poder en la toma de decisiones para algunas personas. Aquí tenemos que establecer también medidas donde permitamos que se dé esta no centralización y que, por ejemplo, se formen comités para ciertos niveles, ciertos puestos y se logre que algunos o las personas, personal, pueda ascender a puestos gerenciales, directivos, qué sé yo, ¿no? Les digo, estos comités se les sugieren más que nada a ciertas estructuras y en ciertos niveles. Aquí necesitamos también ver mucho cómo muchas empresas están haciendo o llevando a cabo la contratación desde la despersonalización, pero no tenemos que olvidar el factor humano, ¿sí? Aunque automatice ciertos procesos, hablando de personas, no debemos olvidar el factor humano. Entonces sí hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, hay que ver de qué forma quitas, digamos, estos sesgos donde pudiera verse contrarrestado en la parte de que tu propio personal
realmente tenga o desarrolle su potencial para aportar a la empresa, ¿sí? Bueno, dentro de estas desigualdades les dije que íbamos a ver otra y que realmente muchas veces es resultado y a veces causa de las otras desigualdades que ya vimos, que fue la cuestión del acoso laboral o acoso laboral, y esto está dentro de la violencia de género, que es una de las áreas de oportunidad que tienen las empresas también para adoptar una perspectiva de género. Y si se les hace difícil el establecer políticas, pues esto se les va a hacer más difícil, porque siempre he dicho que la ética es lo más difícil de cumplir. En cuanto a los procesos, la cuestión operativa y lo técnico, es más fácil, a las personas los capacitas, hacen su función, ejecutan la tarea que tienen que ejecutar, pero en cuanto a la ética, Entonces, aquí vamos, por eso quería centralizar un poquito más la perspectiva de género en este punto. Ya vimos las desigualdades, pero ahorita vamos a ver que dentro de estas desigualdades muchas veces surgen por un tipo de violencia, que es la violencia laboral, que se da en nuestros espacios de trabajo. Y lo están sufriendo las empresas. ¿Cómo lo están atacando? ¿Saben cómo? Muchas veces haciéndonos omisos de lo que pasa. Y recuerden que la omisión no quita la responsabilidad. Entonces necesitamos empezar a ver qué puede hacer la empresa. Para ello, bueno, aquí les puse una pequeña definición acerca de la violencia laboral, que puede ser física, psicológica o sexual, contra una persona por su género y con base en una relación de poder de desigualdad entre persona agresora y la víctima. Y lo puse tal cual porque vuelvo a lo mismo, hablar de este tipo de temas no nada más es hablar de hombres y mujeres. Y hablando de estos dos actores, no la víctima es la mujer siempre, ni el agresor el hombre, o sea, tenemos que quitarnos ese chip. Muchas veces los hombres dicen eso y las mujeres también, y al final en la acción nos volvemos parte de ese mismo complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces se nos viene a la mente víctima la mujer, estamos hablando de violencia de género contra la mujer, pero ¿cuántas veces esta violencia no es ejercida también por las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan otro tipo de desigualdades, por ejemplo, en cuestión laboral, un tema económico-social, donde la mujer representa un cargo como dueña de la empresa o simplemente la jefa en esa función, y cuántas veces por asumir ese rol de mandar, y pues se va al extremo y se vuelve pues ahí pues mala jefa con algunos empleados, y cómo ejerce esta violencia con empleados hombres también. Les pongo un ejemplo dentro del ámbito laboral, lo hemos vivido y lo hemos visto, ¿sí? Entonces hay que quitarnos ese chip de mujeres víctimas y hombres agresores, porque no es cierto. Creo que aquí estamos hablando de personas y corremos el riesgo de estar de un lado o estar de otro, ¿sí? Entonces, dentro de este tipo de violencia, que hablando con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, quisiera compartirles lo que menciona con respecto a la violencia laboral. Dice: la violencia laboral vulnera la dignidad, seguridad, salud y bienestar de todas las personas, porque impacta negativamente a todas las y los trabajadores, a las y los patrones, a sus familias, a su entorno, a los sectores donde estas empresas pertenecen, a sus sectores tanto industriales como económicos, y es decir, va a impactar a toda la comunidad en general, ¿sí? Partiendo de esto, pues las empresas no pueden hacer a un lado lo que es su responsabilidad social, ¿sí? Al final tienen que llevar a cabo acciones que les permitan, obviamente, ir y contrarrestar estos efectos negativos, porque pues ya vimos, si no te interesa el personal, o como yo les digo a veces a los empresarios para que volteen a ver estos tipos de temas, tiene un impacto financiero. A los empresarios hay que hablarles de dinero y les tienes que decir cómo impacta. Ok, no te impacta otro riesgo que no toman en cuenta, el riesgo reputacional. Imagínate cómo te va a pegar que tú tengas un caso de acoso o de violencia si no haces tareas que permitan la prevención o simplemente que no seas sujeto de este tipo de riesgos, pero bueno, no lo toman en cuenta. Entonces yo primero me voy con el tema financiero y les digo cómo les va a impactar, ¿no? Entonces, dentro de las tareas que les pudiéramos o las acciones que pudiéramos recomendar a las empresas,
con respecto a la violencia de género y empezar a evitar este tipo de riesgos, les traigo aquí uno que me gusta mucho, que es primero, y como siempre, quieres implementar algo de este tipo, primero debes de tener en cuenta quién eres. Como empresa te tienes que hacer la pregunta de quiénes somos y quiénes queremos ser, ¿no? ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? Me sorprende que estas preguntas no se las hagan el día con día. Si cuando quieren establecer algún trabajo o contratan algún trabajo de consultoría en cuestión de planeación estratégica, lo que les preguntan es esto. ¿Quieren acceder a una certificación para algo? Lo que les preguntan es esto, ¿quiénes son? Y ahí es donde damos a conocer quiénes somos a los empleados y es el único momento en lo que nos interesa, ¿no? Oye, quiero implementar una planeación estratégica y nuestro asesor nos hace preguntarnos esto y en ese momento te lo preguntas. ¿Por qué no te lo preguntas el día con día? ¿Quién eres y qué quieres ser? Con respecto a eso, teniendo claro esto, necesitas como empresa llevar a cabo 3 grandes tareas que te van a servir mucho para de alguna forma atacar lo que es la violencia de género y asumir una perspectiva de género con las personas que ya tienes, ¿sí? Con los elementos y con los componentes que forman parte de tu organización. La primera tarea es establecer compromisos. ¿Y cómo estableces compromisos? Con un código de ética, podría ser un código de conducta, porque va a ser la manifestación clara y es la declaración clara por escrito de tus propios valores éticos, de tus valores organizacionales, y ahí es donde vas a ver, vas a retomar lo que en alguna ocasión hiciste de que quién eres, la misión que tienes y los valores que tenías. Bueno, aquí es llevarlos a un tema de un compromiso, dejarlo por escrito, dárselo a conocer a los componentes de tu empresa. Eso hace la organización. Por otro lado, los individuos, los que formamos parte o los que forman parte de esa organización, deben de también asumir ese compromiso como, oye, ya se los hice a conocer, fírmalo. Es como cuando pasas el reglamento de trabajo. O sea, les das a conocer la conducta mínima que quieres que tengan en su centro de trabajo, fírmalo de que lo conoces. Así pasa con un código de conducta. Aquí también vas a establecer las políticas de forma clara, donde tú estableces, por ejemplo, hablando ahorita de violencia de género, una política de 0 tolerancia a la violencia de género. Entonces, desde ahí ya estás estableciendo el compromiso con esa firma, con esa difusión que haces, el darlo a conocer, asumes ese compromiso y aparte lo das a conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la organización son todos. Entonces, después de eso, tienes que establecer un cambio de comportamiento. Es decir, ya lo tienes por escrito, llévalo a la acción. La ética no se queda por escrito, debe de ser trasladada a la acción y debe de ser con una transformación de cultura, ¿sí? Entonces, antes que avanzar en el punto anterior, aparte de las políticas y de su código de conducta y darlo a conocer, también debes establecer canales claros y confiables para un tema de denuncia. Si ya les estás diciendo que quieres que cumpla, ahora diles qué consecuencias hay por el incumplimiento de esos lineamientos que les estás planteando y qué canales hay para que se denuncie a quien no está cumpliendo, ¿sí? Entonces, bueno, me voy al segundo otra vez, el cambio del comportamiento. Aquí, obviamente, les decía, aparte de dárselos a conocer en el anterior, pues aquí ya debes de agarrar, digamos, la tarea más de a diario, darles a conocer y recordarles de qué se trata ese código de conducta, de recordarles de qué se trata tu cultura organizacional, de hacer vivenciales los propios valores de la empresa y pues desde ahí, ¿no? Estar de alguna forma capacitándolos y dándoles información con respecto a estos compromisos que se están asumiendo y que quieres que se logren, ¿no? Después de esto viene otra etapa que es la actuación. La actuación, aquí vas a definir los protocolos de actuación conforme a, oye, se va a recibir una queja con base en el incumplimiento de alguna política y de alguna norma del propio código de conducta, dime dónde se pueden quejar, dime dónde pueden denunciar este incumplimiento, ok, ya les habías establecido esta línea, pero al final no les dijiste con quién, no les dijiste de qué manera, oye, se les va a dar seguimiento.
Entonces, esta parte es muy importante porque de nada te van a servir los 2 anteriores si no realizas la tercera. ¿Cuántas veces no vemos el ejemplo, no? Me voy a ir a la antigüita, este buzón de quejas y sugerencias, y ni siquiera trae un contacto con quien puedes verificar quién le dio seguimiento a tu queja y sugerencia, ¿no? Ese buzón generalmente lo vemos en algunas organizaciones públicas o privadas donde ni siquiera hay un contacto, no sabes qué pasó y simplemente qué va pasando, pierdes confianza. Ahí es donde se pierde la confianza y ¿qué pasa? Se deja de denunciar estos actos. Entonces, en este tipo de situaciones, lo único que te va a hacer fuerte es precisamente la generación de esa confianza, porque en estos temas en específico es muy complicado recibir la denuncia a alguien por temas de confianza. Esto pasa hasta en la corrupción, ¿no? ¿Cuántas veces no se denuncia la corrupción? ¿Por qué? Porque tenemos desconfianza. Esto pasa, imagínense, de por sí, en estas cuestiones de género, es complicado denunciar, porque cuando denuncias parece que a quien van a señalar es a la víctima y no a quien realmente realizó el acto de agresión. Entonces, imagínate, si no se da esta confianza, ¿cómo tú fomentas que se haga la denuncia? Esta parte es muy importante, sobre todo porque aquí también tienes que establecer, aparte del seguimiento, quién o quiénes van a ser los responsables de darle seguimiento. Entonces, pues estas son 3 tareas que pudieran ayudar con un tema de establecimiento de compromiso para la prevención de la violencia de género en las empresas. ¿Y por qué se las puse estas 3? Porque me interesa mucho que lo empiecen a trabajar. Que si ustedes están siendo parte de una organización, si ya son parte en cualquier puesto que tengan o son asesores externos, de verdad no echen el saco roto, este tipo de recomendaciones, porque si bien hay aspectos que de pronto resultan más urgentes, y hablando de empresas siempre hablamos de cuestiones de dinero, de rentabilidad, es importante cuidar a nuestro factor más importante, que es el factor humano. Y esto es lo que te va a permitir darles un poquito, digamos, de dignidad, esta dignidad que plantea la Organización Internacional de Trabajo en su definición de violencia laboral. Esta dignidad se la tenemos que guardar a cualquier persona, ¿sí? Entonces, el estar actuando en una empresa bajo una perspectiva de género, lo que te va a ayudar también es a crear confianza, a mejorar tu imagen, sí, a llevar a una empresa tal vez a otros niveles, a incrementar sus niveles de rentabilidad, de innovación. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de innovación? ¿Por qué no hablar de mejores resultados cuando hay estudios que han comprobado que el darle acceso a más mujeres en cuestiones de altos mandos, porque no hay también estudios que comprueban que los equipos que son más nutridos de diferentes culturas, de diferentes sexos, de diferentes, cualquier concepto que te maneja la cuestión de género te da más alternativas. ¿Por qué? Porque se diversifica un poquito más hasta el pensamiento, se camina por un lado que de alguna forma rompe con los paradigmas que ya traemos, con los estereotipos que ya tenemos. Entonces, en las empresas está comprobado que el actuar con perspectiva de género trae mejores resultados. Quiero dejarles como reflexión de esto que acabo de decir, lo que les está apareciendo en su pantalla. Se dice que la sociedad, más bien se dice que las organizaciones son un reflejo de la sociedad. Entonces no podemos dejar a un lado las tareas que las organizaciones pueden hacer. ¿Por qué? Porque al final lo que se haga en la organización tiene un impacto en la sociedad. Y nuestra sociedad está necesitada de cambios profundos, y esa transformación que necesita solo se va a llevar a cabo si las empresas hacen su trabajo, pero también si los individuos se suman. No podemos hablar solo de organizaciones así, porque las organizaciones están formadas de individuos. Entonces, no echemos la culpa, no queramos ver que solo es obligación, porque me hacían la pregunta de quién es obligación, de quién tiene que asumir la responsabilidad para este tipo de acciones. Digo, pues todos, simplemente depende el entorno, habrá quien deba de tomar o deba llevar a cabo el primer paso, ¿sí?
Entonces, aquí necesitamos ver que los individuos y las organizaciones trabajan por el mismo fin, que las organizaciones tienen la responsabilidad y el reto de reforzar estas acciones que promuevan sus valores y obviamente que los lleven a una práctica inclusiva. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, licenciado? ¿Estás de acuerdo Pues, o no? muy, muy interesante, y déjame aunar un poquito más. La verdad me encantó mucho lo que nos has comentado, pero y haciéndolo un poco y centrarlo lo más en la parte empresarial, creo que es el tema que también es sumamente importante, porque creo que el problema es que cuando hablamos de este tipo de elementos como un programa de integridad, como la perspectiva de género dentro de las organizaciones, creo que el empresario tiende a verlo como algo alejado, ¿no? Como algo que pues ahí está, pero es si quiero, ¿no? Como voluntario, ¿no? Como voluntario, creo que es así como que voy a ser buena persona si lo llevo a cabo. Y pues permítanme decir de verdad que no. La realidad es que cuando ahorita que planteabas la pregunta de, me dicen si es obligatorio, sí, y nace desde el artículo 123 constitucional. O sea, nace desde el artículo 5 constitucional, nace desde el artículo 4 constitucional. O sea, no estamos hablando, me faltaron varios, ya sé que me van a regañar por ahí, pero sí, 25 constitucional, ¿no? En temas de desarrollo económico. O sea, no estamos hablando de algo que, ay, es como si yo quisiera. Lo digo porque, bueno, Margarita, tú que estás sumida en estos temas de ética, cumplimiento, ¿no? Gustavo, que también por ahí vi que te mandó felicitar, por ahí vi. Lo queremos, nosotros que estamos trabajando en este ímpetu, en este marco, hemos aprendido, ¿no? Que el empresario tiende a ver esta normativa como algo, como que solo si quiero ser buena persona, ¿no? Así lo quiero enunciar. Pero la realidad es que creo que enunciaste puntos muy importantes. Veamos. El primer punto es que en la actualidad las formas de llevar a cabo negocios está cambiando tan circunstancialmente, tanto desde la perspectiva persecutoria en la Comisión de Delitos Asociados a Empresas, después de la reforma del año 2016, que requiere, y dice, un órgano de control permanente. Y tú enunciaste dos puntos muy importantes y los quiero enfatizar. El Código de Conducta y Ética y el canal de denuncia. Porque lo vemos como algo nuevamente aislado. Y no, un Código de Conducta y Ética y un canal de denuncias son el sistema soporte, digamos que es como el cemento, la base de lo que va a soportar un programa de gestión de riesgo, o mínimamente como hoy anda de moda, ¿no? Un soporte de compliance, porque muchos pensamos que solamente con compliance yo tengo todo un marco estructural y no entendemos que el marco del cumplimiento normativo solamente es uno de los tipos de riesgo que pueden verificarse en una sociedad. Por eso resalto mucho lo que tú nos has compartido, Margarita. Fíjate, el compliance tiene que verse desde dos perspectivas. Una, mediante la captación, mediante el cumplimiento de las leyes, porque es una práctica frontal. Pero en el compliance ese es el 10% de su práctica. El 90% de su práctica, el compliance es un elemento mitigador de lo generado por otros tipos de riesgos, como el que tú referenciaste, el riesgo reputacional. Si tú no tienes una estructura sustentada de tu riesgo reputacional, tienes nada. O sea, perdón, a nivel global, el segundo riesgo determinado en gravedad en una organización es el riesgo reputacional. El uno son los cibercrímenes y el dos es la reputación. Pero en México todavía no entendemos todo lo que conjuga el elemento de la reputación. ¿Sabes una cosa, Carlos? Ahorita que mencionas el tema del riesgo reputacional, lo que pasa es que de alguna forma también como asesores de negocios no hemos podido hacerle llegar ese concepto a los empresarios, porque si bien no está catalogado dentro de los riesgos financieros, al final representa o puede representar un riesgo financiero para la empresa, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Si no lo toman en cuenta desde el concepto riesgo reputacional, pues dejarles claro que al final se puede convertir en un riesgo financiero, que pareciera que es lo que les interesa, ¿no? Por eso no toman de alguna forma con la seriedad que se debieran este tipo de temas, o no les dan la importancia que requiere hasta que se presenta una situación. Fíjate qué tan importante es, ¿no? Que ahorita que se está con la publicación de la actualización, bueno, más bien,
sí, la actualización de los 20 principios de OCDE, digamos, a nivel de México, a través de ahorita la actualización que está dando del Código de Gobierno Corporativo, estipula que dentro de los marcos de riesgos estratégicos, es decir, que dentro de la estrategia de la organización, uno de los puntos fundamentales que tienes que atender es a la propia reputación. Y todavía voy más allá de lo que tú nos has, de verdad, te felicito, ¿verdad? Qué dominio de este tema, pero aunando, ¿no?, la parte de la legalidad, porque es lo que les gusta, ¿no?, que es lo que quieren saber, si estoy obligado o no. Yo les diría que vamos a 6 años en que nos han dado como empresas la obligación de empezar a crear protocolos de responsabilidad empresarial y social. Ahí viene, ¿no? Ahí viene la ley la iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Empresariales y Debida Diligencia Corporativa, que atrae los primeros elementos que tú nos mencionaste. Lo primero que nos atrae es, a ver, señores, tienen que tener un protocolo de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Si no, no tienen su cedulita para que puedan trabajar en territorio nacional. ¿Qué tienes que hacer? Cuidado a los derechos humanos, medio ambiente, capacitación de personal. Oye, ¿cuáles son las violaciones a derechos humanos que me van a llevar a que pierda esa autorización? Que no les des un salario digno, que no haya elementos de igualdad, que no haya sistemas de capacitación y que te aproveches del empleado para obtener beneficios económicos, entre otros puntos. No lo queremos hacer yo he escuchado, ¿no? Aquí tuvimos un programa y dicen, no, es un exceso. Yo creo que, Margarita, no sé tú qué piensas, pero es en mucho cómo hemos crecido empresarialmente en todos los tiempos en este país. Porque hemos crecido a base, el abogado ha crecido a base de pasársela litigando, de estar corrigiendo y no de aprender a llevar a cabo elementos de prevención, que esa es la primera defensa que debe existir. Y creo que la función contable también, viendo la perspectiva de cómo dar un giro, de cómo obtener, utilidades. Digo que yo en algún curso, allá por cerca de donde tú eres, en algún curso alguien me dijo, licenciado, es que si hago todo eso no hay utilidad. Y yo le dije, ¿quién le enseñó que eso que usted hace es utilidad? Llámelo de otra forma, pero utilidad. Pues no, perdón, pero no se puede llamar, ¿no? No sé tú qué perspectiva, creo que también tienes razón, como profesionistas, como asesores también tenemos esa culpa, ¿no? No sé qué opinión te merezca. Uy, imagínate, cuando doy cursos de ética, ahí le aviento ese tipo de temas a los que hacen este tipo de prácticas. Al final, como profesionistas, muchos, y no me incluyo, se han prestado a ese tipo de situaciones y lo cual pues vemos que no solo ese tipo de servicios no solo les han impactado a ellos, digo, al final igual unos ganan a corto plazo, otros perdemos por ese tipo de acciones, pero al final ha impactado a las profesiones de manera general y ahorita lo estamos viendo, ya no te pagan una asesoría, una consultoría con un enfoque preventivo, todo es apagar fuegos y llegar hasta que el problema ya lo tienes, y si no eres capaz de hacer las acciones o las medidas que para algunos son las que deberían de ser para atacar y contrarrestar los efectos que ya tienen las malas prácticas, pues no eres bueno, ¿no? Hasta eso hemos caído, que te cataloguen como no eres bueno si no te sumas a ese barco. Creo que como profesionistas hemos perdido mucho y porque hemos sido parte de eso, lo hemos alimentado, hemos sido parte de vender ese tipo de servicios, por eso a quienes estamos trabajando un poquito más con temas de prevención, pues se nos dificulta un poquito más. Pero como digo, si no inicias tú, nadie va a iniciar por ti, y creo que ese es un tema que como profesionales y como parte de asesores de negocios tenemos que ir haciendo poco a poquito, que al final se vuelva un efecto, siempre digo, multiplicador y un efecto de comunidad. Si no te prestas a esas malas prácticas, al final creo que todos ganamos y esto se tiene que empezar a hacer y empieza por cada uno. Fíjate que, reitero, todo lo queremos ver alejado. Yo te puedo compartir que en uno de los procedimientos que llevamos en responsabilidad penal de la persona jurídica, el primer elemento que nos requirió el juez fue el código de conducta, para poder sustentar los valores que se deben de referenciar. Muy vivo el juez, porque si recuerdas, si tomamos por lo menos el modelo, ¿no?, general que tenemos en México a través de el convenio con UNODC, dice que debes de sustentar los elementos del liderazgo. Y el liderazgo todos lo tomamos, ¿no?, como el que todo sigue. Y no, el liderazgo tiene
N elementos, desde cómo captas la información, cómo la transmites, cómo escuchas, cómo llevas a cabo la manifestación, la confidencialidad, porque tiene N elementos. 2. La determinación de las prácticas conforme a los valores. Tienes que, o sea, oye, es que eso no más, yo pensé que era un codiguito. No. El código de conducta, cada vez, sobre todo, como tú dijiste, temas de corrupción, va trayendo más elementos. Por eso lo quiero señalar, ¿no? Para los que nos acompañan, pues que no, dejemos de ver que el código de ética y el código de conducta es como de, ay, qué padre, no tienes tu código. No, o sea, ya empiezan ese tipo de procedimientos a permear, ¿no? Como tú ahorita también lo decías. Estos temas de lucha en perspectiva de género por temas de desigualdades, no solamente a lo mejor en el género de la mujer, también en el género de la preferencia sexual, ¿no? Que también es un tema que es sumamente atacado en algunos sectores y en algunas organizaciones, el cual, digo, yo nunca lo he acabado de concebir, ni lo podré hacer. Creo que no soy partidario de este tipo de actos despectivos, ¿no? Creo que hay que entender como empresarios, y por eso mi importancia cuando me planteamos y platicábamos este tema, porque creo que nadie, digo, tienes a la primera que escucho de aquí en México, ¿no? Que empieza a hablar, se habla mucho de feminicidio, pero no se habla mucho de, ¿pero qué hago, no? Otra vez, ¿por qué la lucha? Y no transmitir esos valores. Ahorita tú dijiste algo muy claro. Uy, en los colegios, yo no entiendo cómo ética tiene esas 5 puntos, pero en fiscal necesita 50. No lo comprendo. Y 2, no puedo entender cómo tienes a la par un curso de ética y al lado tienes el de planeación fiscal. Perdón, no lo dije. Yo no dije eso, colegas. Yo lo dije. Yo lo dije, yo no tengo problema, yo no lo entiendo. Estoy de acuerdo, yo también lo he dicho, Carlos, y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, nada más quiero puntualizar en el tema que decías con respecto a la violencia y estas desigualdades contra la mujer. Efectivamente, por eso debemos de abordar el tema de género de una perspectiva más amplia. Tenemos que recordar, y creo que se los comenté, no nada más estos temas no son exclusivos de la mujer, todos estamos expuestos. Obviamente, estadísticamente las mujeres somos las que representamos más riesgos, pero también esto pudiera ser desde un enfoque cultural, porque culturalmente, cuando hemos visto que haya, por ejemplo, hombres que denuncian este tipo de situaciones, creo que ha de haber muchos que no lo denuncian. Y hablando de este tipo de desigualdades, pues frecuentemente, y como lo mencionas tú, Carlos, también le pega a otras personas que no se comportan dentro de los lineamientos de las construcciones sociales que conocemos, ¿no? En este caso, quienes muestran pues preferencias o orientaciones sexuales diferentes, que es la comunidad LGBTI, y pues siempre y muchas veces, y la mayoría de las veces, son discriminadas. Precisamente por esto nace mi inquietud de tocar el tema de códigos de conducta con perspectiva de género, porque me he topado con estas personas que me preguntan, ¿y qué se está haciendo? Y entonces dije, creo que estoy quedando a deber en mis cursos de ética porque no vi que se estuviera haciendo algo. Ojalá un día hagamos un curso juntos, ¿ya? Para que veas la parte ética bonita y yo me aviento la parte legal para que vean que eso de que es voluntario y que a ver si queremos, ya no es como tal, ¿eh? Creo que sí, de verdad ha habido unos cambios ahí importantes. Pero bueno. Dijiste la parte bonita, como todos lo dicen. Margarita, dices cosas muy bonitas de la ética. Yo siempre les he dicho, suena muy bonito, pero así tan bonito, aunque no vemos la parte legal, es muy complicado de cumplir, ¿no? Ya viendo la parte legal, le das respuesta a los que dicen que la ética no tiene dientes, ¿verdad? Sí, claro. Híjole, qué difícil. Oye, fíjate que aquí estoy revisando lo que tenemos en redes y bueno, te manda saludos el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el contador José Jesús Rodríguez Ambriz. Saludos para allá. Te manda la licenciada Vianey, también te manda saludos. Gustavo Martínez me suena, no, nuestro amigo Gus, saludos también, por ahí también, claro. La licenciada Ruiz, una conocida de nosotros, nos hace aquí el comentario, ¿no? De que ya todo lo que tú platicabas y sustentas, dice, también se encuentra dentro de la norma 25, o sea, hablando ya de la potestad y posibilidad que deben, más bien de la obligatoriedad que deben de tener las empresas, como bien lo afirma aquí la licenciada, de ya hacer propuestas, ¿no? De equidad y de género, ¿no? Dentro de las organizaciones y la obligación que se tiene. Y bueno, como te decía, Gustavo te felicita por esta apreciación. Pues bueno, la verdad, Margarita, a mí me ha gustado mucho, nos quedan algunos minutos, y bueno, yo quisiera que nos platicaras, digo, yo sé que andas de arriba para abajo, pero como dices, en este tema del instituto, ¿qué hace el instituto? ¿No? Quiero que los amigos lo sepan, ¿no? ¿Qué eventos tienen programados?
porque a veces queremos empezar a acercarnos a estos temas de cumplimiento normativo, a estos temas de códigos de ética, ¿no? Al punto uno, ¿no? Yo siempre he dicho, no puedes empezar a hacer nada de lo demás si no tienes un código de ética. Necesitas tener los valores por lo menos y poderlos modificando. ¿Qué hace el Instituto, Margarita, ahí donde ustedes están? ¿En cómo se puede apoyar las personas con ustedes? Muy bien, si me das oportunidad voy a compartir un evento Claro que sí. tenemos y que invito a tu audiencia. Claro que sí. Bueno, ya les está apareciendo en pantalla, este es un evento próximo que tenemos, se va a desarrollar el 23 y 24 de marzo, es totalmente gratuito, pueden obtener su inscripción por ahí si siguen las páginas en redes sociales, Facebook por ejemplo, del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, van a poder ver publicitado esto y si no, contactarse al correo contacto@iis.com, donde pueden solicitar su liga de acceso. Este es un evento de integridad para el sector automotriz, como les comento, es gratuito y no porque sea gratuito resta calidad, más bien es que queremos compartir información que es muy útil y que les va a servir, se los voy a pasar aquí. Es en marzo 23 y 24 de 9 a 1 de la tarde, horario centro. Y pues básicamente aquí se van a tocar algunos temas que les voy a poner aquí adelantito. Vienen expositores a nivel internacional, son 2 días de capacitación, muy dinámicas siempre las participaciones con nuestros expositores. Bueno, ahí tenemos al doctor Merino, que ya lo conoces, Carlos. Claro, vamos a hablar de integridad. Ya saben, me dicen, integridad es un tema de moda, ¿no? Bueno, es la tendencia internacional y ya nos habló Carlos también de las cuestiones legales, ¿no? Dile, Margarita, claro, empezó en 1882. ¿Verdad? Súper actual los temas de integridad. Bueno, tan solo la perspectiva de género, bueno, si recordamos dónde se planteó por primera vez y me vienen a decir que es moda, pues más bien no están tan enterados algunos colegas. Yo creo, Margarita, que más bien es que nos está alcanzando la época, yo le llamo la era de las buenas prácticas corporativas. Por la misma globalización, por la correlación con el mundo anglosajón, no es que esté de moda, es que nos va alcanzando esa misma globalización, ese requerimiento, ¿no? No sé qué opinas, pero creo que también va por ahí en parte, ¿no? Pues sí, pero al final creo que estamos siendo, no sé si nos queremos hacer omisos de lo que está pasando y sabemos, y sobre todo antes de 2020, no es cierto, a partir de 2020 realmente, si a los que no les quedaba claro, ya quedó mucho más claro que la forma de hacer negocios y de prestar servicios ha cambiado, y si no te sumas a esto, pues te vas a quedar, ¿no? Al final sabemos que quien no es nada más adaptarse al cambio, es innovar al cambio, ¿no? Es lo que nos están exigiendo los negocios y las empresas para las que podemos ser facilitadores de toma de decisiones, ¿no? Por ahí están algunos de nuestros conferencistas, muchos de ellos tengo oportunidad de haberlos escuchado, ahí está mi presidente, y son muy buenos, no les digo, no resta calidad que sea gratuito, realmente es un evento de muchísima calidad y que ojalá puedan participar, se están agotando los lugares y que se sumen a conocer un poquito de las buenas prácticas que se tienen que desarrollar en algunos sectores y sobre todo en todas las empresas, ¿no? Por ahí en Facebook pueden ver que se están llevando a cabo algunos cursos, hay una jornada de capacitaciones, creo que cada semana se publica algún curso y se lleva a cabo algún curso donde si acumulan 3 participaciones en un plazo de 3 meses, se les da una constancia que acredita su participación. Entonces esto es para motivar, pero sobre todo incentivar que más personas se sumen a este tipo de temas y que vean que no solo es una tendencia de moda, realmente es una necesidad que tenemos. Sí, y algunas empresas, digo, yo porque los conozco, ¿no? Y compartirlo, algunas empresas también lo que hace parte de la función del instituto que a mí me encanta es la certificación en temas de corrupción o en temas de códigos de ética y varias certificaciones que por ahí tienen, y capacitaciones, ¿no? Sobre todo en estos temas, porque la realidad es que tampoco es tan fácil encontrar capacitadores en estas materias, ¿no? Entonces sí, creo que, bueno, invitar a nuestra audiencia que se acerquen al instituto, la verdad yo, digo, lo conozco, he visto cómo trabajan y bueno, pues la verdad, mis respetos a Gustavo, que ha sido pionero en México en estos temas, ¿no? Ahora Margarita desde otra parte, pero también conjuntamente con el instituto y bueno, pues que se acerquen, la verdad vale mucho la pena, ¿de acuerdo?
Bien, pues Margarita, pues a mí ya nos quedan unos 4 minutitos. Ahora soy yo el que, antes de irnos y de despedirte como mereces, quisiera yo nada más invitarlos a nuestro siguiente programa que tendremos el siguiente 17 de marzo. Estoy en este mes estamos haciendo cambios, ¿no? Ahora, como me diría David, como David anda de vacaciones, ¿no? Jugando y no sé qué tanto ande haciendo ahí sin cuidarse. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, va a venir con nosotros el maestro, el pintor, gran amigo mío, Dante Carro. Es un artista, a mí me encanta, la verdad, que les puedo decir, me encanta todo lo que hace. Y bueno, decidimos acercar un poquito en este mes trayendo todos estos temas de cultura, de integridad, y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen aquí por INACIEP a partir de las 6 de la tarde, de igual forma, y bueno, pues esperamos contar con ustedes en su participación. Bien, antes de irnos, esto me lo enseñó el doctor David Merino, pues queremos conocer un poco más. Ya conocimos a Margarita, la profesionista, la experta en temas de ética, y bueno, hagamos un ejercicio rápido en temas para conocer un poco más a Margarita, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algunas preguntas y tú me vas diciendo qué es. A ver, veamos la primera. ¿Ciudad o bosque? ¿O mar? ¿Ciudad? ¿Bosque o mar? El bosque, muy bien. ¿Comida favorita? Carne. La carne, muy bien. ¿Qué otra pudiéramos preguntar? ¿Lectura favorita? ¿Cuál es tu libro favorito? Tengo muchos. No podríamos terminar. Mientras no me digas que la Biblia y unos versículos, no te preocupes, o sea, ¿no? Tipo Peña Nieto, no, nunca me digas. Y como buena contadora, ¿verdad? Mi ley fiscal. No tu ley fiscal, sí, ok, tu código fiscal, muy bien, ese es uno muy bueno. Y bueno, pues ya para terminar, ¿los libros en papel? En papel siempre, ¿sí? Nada reemplaza leer un libro. Claro, si no se raya no saben de la misma forma. Pues bueno, Margarita, te agradecemos mucho, de verdad, gracias por toda tu aportación, por tu expertise. De verdad, amigos, no tienen en saco roto todo lo que nos aportó Margarita en esta breve charla. Creo que son los principios base, como ella bien nos los dijo. Y bueno, pues invitarlos, de acuerdo, a que nos sigan acompañando aquí en Tendencia Legal, que sigan al instituto a través del IEG, aquí también a través de INACIEP. Ya van a empezar, se están programando toda la cartelera de programas que van a empezar a surgir poco a poco. Como les dijimos, hay que apoyarnos, ¿no?, entre empresas y demás, y bueno, pues esperamos que sigan y que nos acompañen aquí en Tendencia Legal y que nos acompañen en toda la programación de INACIEP que se está programando y que pronto daremos a conocer. Pues hasta aquí esta emisión, Margarita, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias.